pero Ok, de, de 800. Ok, está bien. Vamos a jugar. Vamos a ok. ver. Bueno, voy a salir entonces con peón de rey. Bueno, Muy bien. O sea, estamos aplicando el principio de este dominar la abrir. zona centro. Ujú. Sí, abrir con un peón central, tanto peón dama como el peón de rey. Ok. Ok, las negras han hecho lo mismo. ¿Cuál era el segundo principio? Entonces, voy a desarrollar Los caballos los antes que los caballos alfiles. antes que los alfiles. Entonces, vamos a mover caballo de rey también. Sí, tú decides cuál caballo, el del rey o el de la dama. Con eso, pues lo voy presionando. Voy presionando su peón. Tendrá que defender su peón. Así es. Estás desarrollando y al mismo tiempo esa pieza está vigilando casillas del centro. Ujú. Una parte vital del juego es que tus piezas controlen el centro. Listo, él defendió el suyo. Ahora voy a desarrollar el otro caballo. Ujú. Ajá, muy bien, me agrada porque estás aplicando los principios de Lasker, desarrollar los caballos antes que los alfiles. Bueno, él defendió también ¿Ok? su peón. Listo. Bueno, Sí, ahora ya voy a desarrollar entonces ahora los alfiles. Voy a poner mi alfil de rey frente lo voy a llevar a C4. ¿Mm? hace 4. Es mejor esa casilla, Eduardo, que otras casillas. Bueno, B5 también es una opción. Para atacar de una vez caballo, pero él me dio una mala presionar con su peón, ¿no? Entonces, pues sería retrasarlo Sí. nuevamente atrás. Ok, te comento que, por cierto, ya que desarrollaste el alfil AC4, te comento que haber desarrollado ese alfil en E2 se considera pasivo, porque el alfil tiene una mejor casilla de actividad y es donde lo acabas de poner, C4 o B5. Ok, nota que las negras han hecho H6. Es Sí, decir, en vez de desarrollar otra pieza menor, han decidido mover un peón. Quiero por sí, favor que notes esta diferencia importante. Tú has desarrollado tres piezas y las negras solamente han desarrollado una sola. Es sí. decir, que tienes ventaja de desarrollo. Pero Ujú. por ahora, por favor, te pido que sigas los principios de Lasker. No ataques todavía, que lo Ujú. podrías hacer, pero no lo Sí. hagas. Vamos a seguir con los principios, Yo que pienso es... que voy a mover ahora peón de dama una casilla adelante para poder liberar mi alfil de Muy dama. bien. Sí, y otro principio que de Lasker que también se pudo haber aplicado es el de enrocar lo más pronto Ah, posible. correcto. Ahora que él ya comenzó a desarrollar su tocado, ahora sí voy a enrocar. Sí, Enroque corto. sí. Ok. Ahora sí ya puede seguir con el desarrollo. Recordemos que uno de los principios es no mover la dama demasiado pronto. Ujú. Fíjate que aquí tú puedes desarrollar la dama o puedes desarrollar el alfil. Entonces, aplicando el principio, Yo movería mi alfil de ajá, C1, lo movería a E3. Me parece sí, que... es la mejor casilla porque en D2 es pasivo. La mejor casilla para el alfil sería G5, pero como las negras han realizado H6, ya no se Sí, ya podría no se jugar. podría exactamente. Ujú. Muy bien, has desarrollado las piezas menores. ¿Cuál era el otro principio luego de que el rey tiene seguridad? Que ambos, por cierto, están aplicando bien el desarrollo de las piezas. Eh, Es colocar las torres en las columnas centrales o en sí. columnas abiertas. Ujú. Pero en este caso no hay No, columnas no hay abiertas. columnas abiertas en este momento. Ujú. Pero podríamos colocar la torre en una columna central. Entonces, si es una columna central, me tocaría mover F, torre de rey a E1. Así es. Y para que la otra torre vaya a la columna central, a la columna D, pues vas a tener primero que mover la dama. Correcto. Ujú. Viste que con los principios de Lasker has llegado a una bonita posición, has desarrollado primero tus piezas menores, ahora estás desarrollando tus torres, pero para desarrollar la última torre hay que mover la dama. Ujú. Y la dama en esta posición hay dos casillas buenas. Ok, vamos a ver algo aquí interesante, porque las negras han movido el alfil Sí, mirando al otro alfil, ¿no? Entonces, una tentación que tienen las blancas es capturar. sí. Ujú. Se podría realizar, pero si vas a capturar y una pieza va a desaparecer del tablero, aunque es Ujú. posible, yo
Yo prefiero que sigas con el desarrollo. Yo preferiría mover, de hecho, mi alfil de C4, moverlo en este momento a B5 para presionar caballo. No sé qué opines. Bueno, no me O, gusta en el ¿no? sentido de que si vas a mover el alfil nuevamente, estarías moviendo esa pieza dos veces en la apertura. Y al Ah, ok, mover las piezas varias veces en la apertura, las negras lo pueden aprovechar para mover otra pieza y así ok. tener ventaja de desarrollo. Por Entonces la otra eso, jugada sería avanzar el alfil de C4 a D5. tampoco. Tampoco. Ah, no, porque Porque, tiene, está defendido de caballo. Si él capturara con su alfil, yo movería peón. Él movería caballo y yo caballo. Bueno, sí, sí, no sé, es fíjate, un en este cambio que tipo no. de posiciones yo recomiendo que sigas con tu desarrollo, que Ok, ignores ok, los ok. cambios. ¿Qué hay que hacer ahí, Real? ¿Qué sería lo más conveniente ahí para En no esta perder el posición, alfil? Mm, bueno, lo que yo te recomendaría es que no tengas un apego a las piezas. Si las ok. piezas tienen que salir del tablero, pues que salgan, porque ya no va a depender de ti, va a depender del rival si te captura el alfil o no. Ujú, Sí, tal ok. vez tu rival no quiera capturarte el alfil, tal vez tu rival quieras hacer otra cosa, no lo sabemos. Ujú. Pero yo lo que recomiendo es seguir con tu desarrollo, porque te falta desarrollar la última pieza. Sí, Entonces, entonces fíjate, muevo dama de así es. hacia lo que, bueno, no sé si ponerlo detrás del alfil o en diagonal, bueno, de Bueno, D1. yo prefiero colocarlo en E2. El motivo de colocar la dama en E2 es porque la otra torre, cuando se coloque en D1, mirará en rayos X a la dama negra. Esta palabra rayos X es porque está mirando a la dama a través de los peones que se encuentran allí. Y a medida que avanza la posición, esa dama puede estar en problemas aunque no lo parezca. Mientras que en la Ajá. columna E huye para que ataquen a la dama con una torre que las negras pueden colocar en E8. Uy, ese rayos X es demasiado lento porque habría que quitar, las negras tendrían que quitar ambos alfiles luego que el peón desaparezca para Ah, que la ujú. dama sea atacada. Ok, Por eso no, ya prefiero, entendí mucho más, la verdad. Porque él viene con ese alfil captura, yo claro, y se abre la capturo columna con, D. correcto, abre la columna, tomaría igualmente Y fíjate alfil que por dama y luego movería torre de A1 a torre D1, ¿no? sí. Y nota que la columna D ya no sería una columna cerrada, sería una columna semi abierta. Y estaría amenazando su dama. Mm, Bueno, todavía está el peón en D6 allí, pero la torre tiene buena actividad. sí, ok. Vamos a ver qué va a hacer. Sí. Yo creo Fíjate que se, yo que creo que sí. se va por la captura. Yo también pienso eso. Y fíjate que cuando las negras capturen el alfil, tú vas a tener dos peones en la columna C. Ujú, sí. Esos tipos de peones se le conoce como peones doblados. Los peones doblados pueden ser fuertes, pueden ser débiles, dependiendo de cómo están las demás piezas. En esta posición, si las negras deciden capturar el alfil, esos dos peones doblados son fuertes, porque el peón en C4 controlará mucho más la casilla D5. ¿Sí? La casilla D5, la casilla D4, la casilla E4 y la casilla E5, que son las casillas del centro, hay que tenerlas controladas, porque Ok. mientras más control tenga, más fácil será para ti movilizar las piezas. Ujú, ok. ¿Sí? Entonces fíjate que una vez que desarrolles la torre, que todavía no ha pasado, pero una vez que los desarrolles, podemos aplicar por fin el último principio de Lasker, que era que una vez que al tener todas tus piezas desarrolladas, Ok. podemos pasar al ataque. No antes, sino una vez que estén desarrolladas. Bueno. Ok, que las negras han hecho caballo B4.
han invadido nuestro territorio, ¿no? Porque si dividimos el Sí, tablero en dos partes, ese caballo sí, ya está sí, allí como que, "Ey, ey, 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 no, 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 sí, no te queremos". sí. Aunque sin embargo podría ir a él a A2 o a C2. Si fuera en A2 está protegido por mi caballo. Si Así fuera es. C2 por la dama. Y si quisiera ir al centro por D3, pues también está protegido igual ahora por la torre que voy a mover. Exacto. O sea que ese caballo realmente es inofensivo, ese caballo no está haciendo nada. Por lo tanto, tú correctamente has desarrollado tu última pieza, mientras que las negras realmente solamente han movido ese caballo dos veces en la apertura y ese caballo no tiene ningún propósito. Es una pérdida de tiempo, en mi opinión. Aunque siento que lo que pasa es que es un concepto más avanzado de que la idea de mover el caballo de las negras es que permitir paso al peón de C7 y colocar el peón en C5. Ujú. Pero en esta posición sería un gravísimo error hacer C5, porque estarías colocando el peón en, las negras estarían colocando el peón en D6 como retrasado. Y un peón retrasado es un peón débil. Ok. Ujú. ¿Sí? Quiero decirte algo más para que lo visualices. Si las negras aquí hacen C5, gracias a que la torre mira en rayos X a la dama, tú podrías hacer alfil por C5. Porque Bueno. cuando las negras capturen peón por alfil, tu torre capturaría a la dama. Ok, entonces voy. ¿Qué pasó? Bueno, Abandonaron. sí, las negras abandonaron. Ahí va a ser yo avanzar peón de C4 a C5 para, pues, no sé si quisiera tomar el peón, pero si lo hiciera, pues su dama estaría fuera, ¿no? Bueno, ¿Y esa jugada es una opción, pero te quiero comentar otra jugada mejor cuál gracias es? al tema de los rayos X. Fíjate que una torre en D1, te dije que desde lejos miraba a la dama a pesar de que había muchas piezas en la columna D. Sí, Pero, pero una vez que el peón blanco que estaba en D3 fue a C4, ya la torre tenía más campo de visión. Todavía la dama sí, parece segura porque está sí, ese peón negro allí. Pero sí. fíjate que ahora, en esta posición que las negras abandonaron, existe un golpe táctico gracias a la actividad de la última pieza que has desarrollado, esa torre. Aquí las blancas, bueno, aquí tú hubieses jugado caballo por peón. Caballo de F3, sí. Ah, ok. ¿Por qué? Ah, Porque claro. Ujú. La luego tentación de... de capturar el caballo. Ah, no, y estoy amenazando de una vez la dama directamente. Así es. Ese es el Ujú. potencial que tienen una pieza de Región. colocarlo en rayos X, que Re- justamente a medida que avanza la partida, esa columna se va despejando y de la nada ocurren estas sorpresas. Y Claro. todo esto es consecuente a que colocaste tu dama en E2. Si Ujú. hubieses colocado tu dama en D2, ya esta opción tal vez pueda hacer que funcione, tal vez que no, pero tal cual como está la posición ahorita, fíjate cómo efectivamente funcionó. Ujú. Ahora, Ujú. yo te pregunto, ¿hicimos algo especial en esta posición? ¿Hicimos algo diferente? Yo creo que solamente aplicamos los principios del Asker de principio a fin. Quiero Sí. notar que nosotros no movimos varias piezas en la apertura, movimos cada pieza una sola vez. ¿Sí? Las negras movieron dos veces el alfil, desde el alfil de casillas blancas, el alfil de C8. Se movió a E6 y luego capturaron en C4. Ese alfil se movió dos veces en la apertura. Mira el caballo de dama. Movió dos veces también. Movió a C6 y luego movió a B4. Sí. ¿Ves? Ujú. Esos tiempos de que ellos movieron esa pieza varias veces en la apertura, tú lo aprovechaste para completar tu desarrollo. Ujú. Y aquí existía justamente el golpe táctico. A pesar de que las negras abandonaron, ya estaban mal, porque luego de caballo por peón, tú ya, este, ya tienes ventaja en esta posición. Viste que tú tenías el impulso de mover el alfil, ¿no? Que a B5 Sí. porque no querías cambiarlo. No, Sí. no, trata de no tener ese apego, porque generalmente cuando ocurre ese tipo de cosas, te limitas. Ok. Limitas tu juego porque por tener ese aprecio.
Esa pieza Sí, menor, tú querías mover esa pieza dos veces en la apertura. sí. Si tú hubieses querido mover el alfil que estaba en C4 a B5, entonces lo hubieses hecho desde el principio. Cuando el alfil estaba en F1 sin desarrollar, en vez de moverlo a C4, lo hubieses movido directo a B5 y te evitas esa idea que me estás diciendo de cambiar alfiles Ujú, en la apertura. ujú. ¿Vale? Vale. Bueno, Eduardo, entonces, ¿qué te ha parecido la clase de hoy? Buenísima, la verdad. Buenísima porque es que me abre la mente demasiado. Siempre está como el impulso. Mira que yo me había centralizado es cómo capturar esa dama, pero mire que sin embargo había armado una estrategia de mover peón de C4 por C5, que no era tan bueno, pues que pues puede ser, digamos, Es una eh, buena idea. Es una buena idea porque sí, estás sacando tu peón doblado. pero no es como trampa para él porque él no va a caer él como en cuenta muy rápido. En cambio, por el otro lado, digamos que aunque se da cuenta, lo estoy amenazando porque él tiene ese peón clavado como protector de la dama. Y igualmente lo atacaría con el caballo, mucho más fácil, directamente a la dama. Y, después de que él mueva a la dama forzadamente, yo tendría holgura para hacer otro movimiento con el caballo. No sé, la variable que sea. Sí, Porque, a ver, yo tomaría en este momento eh, caballo de F3 por por E5, peón. ¿cierto? Ajá. Exactamente, por peón. Sí, Amenazo dama. Y él tiene que mover dama, o sea, como así sea, tiene es. que mover dama para algún lado. Y cuando la dama mueva a cualquier sitio, tu caballo impunemente regresa y ganaste Que- un peón. sí, porque, exacto, él ahí hacia adelante, es más, tiene que devolver la dama, porque hacia adelante está todo cubierto. Sí, o Mm, sea, si la dama se expone, corre el riesgo a ser atacado por las piezas menores, ¿sí? ujú, Que es uno de los sí, principios del Lasker, no sacar la dama temprano en la apertura. Y todavía estamos en fase de apertura. sí. Ujú. ¿Sí? Sí, 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 Bueno, sí. Eduardo, entonces fíjate lo que vamos a hacer a partir de ahora, porque tú tienes que practicar. Parte de la práctica es jugar, o sea, realmente diviértete jugando partidas a 10 minutos, pero trata de aplicar los principios del Asker. Pero quiero que lo hagas en forma paralela a unos ejercicios que yo te voy a colocar. Ujú. Son ejercicios sencillos de mate en una jugada solamente. O sea, te doy una posición y tú vas a dar jaque mate en una sola jugada. Ok, Pero esos ejercicios están diseñados para que para que cuando vayas en orden secuencial, de manera inconsciente, estés grabándote patrones dentro de tu mente que a medida que lo detectes en tu juego, lo vas a detectar más rápido. ¿Sí? ok. Por lo tanto, no te saltes ninguno de estos ejercicios y hazlo en orden. Yo voy a colocar un estudio tal cual como hice hoy en la clase de la estructura de peones. Te Sí. voy a pasar ese enlace